Bueno, pues estoy conmigo mismo y justo ahora eh, voy a hacerme unas preguntas con respecto a mi carrera y a lo que he dejado de hacer y lo que he hecho para lograr lo que hasta hoy creo que ha sido una serie pues de eventos, de éxitos, también de muchas decepciones, y al final del día es una carrera que llevamos ya bastante tiempo. Entonces, pues casi toda una vida. Y bueno, mejor hago las preguntas y que yo responda. Sí, ¿no? A ver, ¿cómo fue tu experiencia trabajando en la obra de teatro Archipiélago de Sandra Burgos? Pues fue una obra de teatro que a lo largo de la escrituración fue una obra que ganó el Premio Bellas Artes 2020. Lo escribió Sandra Burgos y a lo largo de pues del entrenamiento que ella hizo para desarrollar la obra, pues de alguna manera estuve cerca, participé en algunas lecturas, varios actores conocidos estuvieron con nosotros en esas lecturas. Algunas fueron vía Zoom, otras fueron presenciales, pero bueno, de pronto, pues en el avanzar, pues había un personaje, yo leí casi siempre a todos los personajes, había un personaje que me llamaba mucho la atención y, y que yo quería hacer, pero bueno, la directora. ¿Y qué aprendizaje te dejó tu rol como asistente de producción de la obra de teatro de Giancarla Castillo, Un intruso? Eh, bueno, fue muy extraño porque yo, digo, la verdad es que el teatro te, te invita siempre a quedarte eh, casi sin que te paguen. O sea, hay mucha gente que paga por hacer teatro, por estar dentro de una obra de teatro. Yo fue de enorme aprendizaje poder asistir producción después de años de haber estado ya haciendo roles como productor, como director, pero sobre todo esos roles que yo había hecho pues, eran como puestos por mí mismo. Pero bueno, ella es una directora y una escritora. En la telenovela Eternamente Amándonos, ¿qué tipo de personaje interpretaste? Hice un personaje que era pues uno de estos malos malín malotes, un malo malín malote, y pues este cuate, ya sabes, hacía como que amenazas telefónicas y amenazaba también pues por querer chantajear a unos cuates ahí que el protagonista tenía una empresa de camiones, entonces pues se suponía que mi personaje los chantajeaba y estaba divertido, fue una experiencia interesante, padre, dirigida por Rodrigo Cachero, ¿no? Mi amigo que después de tiempo, pues ahora estaba dirigiendo una telenovela ahí en Televisa, ¿no? Entonces, ahora, por parte de la dirección y la creación, sí, escribiste una obra de teatro que se llama Para ellos y nosotros, que se montó una sola función en el Foro Shakespeare en el 2023. Sí, sí, sí. Cuéntanos acerca de esa experiencia. Pues fue una experiencia muy interesante porque estaba yo un día en Cocoyoc, tenía como que ya mucha libertad, mucha tranquilidad y tenía yo pues la creatividad a tope, o sea, dije tengo que hacer algo y hablé al Foro Shakespeare y me dijeron que había un espacio vacío el miércoles 1 de noviembre y les dije apártenmelo y en ese momento empecé a escribir la obra y llegamos al 1 de noviembre y hicimos la obra y la mostramos ahí frente a nuestro público y ya, fue increíble. La verdad es que se nos llenó, fue una fiesta increíble. Pues me enfrenté justo a esa obra de teatro que fue lo más complejo porque había que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Había poco tiempo, o sea, no había posibilidad de ensayar muchos días. Había que resolver todo en fa porque resultaba que no me alcanzaba a mí para pagar los
horarios de ensayos de todos y tenía que resolver rápidamente, entonces tuve que hacer como varios roles al mismo tiempo, pero descubrí una manera muy buena para hacer y ensayar como director, que era grabar los ensayos, yo participar como actor en los ensayos, no decir nada al final de los ensayos y después en mi casa ya con calma veía yo los ensayos que había pasado y ya les daba yo notas. Entonces eso fue así glorioso porque ahorramos muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo. Estuvo bastante bien. Bastante bien y bueno, pues así con el lujo de hacer teatro. Y como director, ¿qué diferencias has encontrado tanto en el cine como en el teatro? O sea, ¿qué diferencias encuentras entre dirigir teatro y dirigir cine? Entre dirigir teatro y entre dirigir cine, pues la diferencia está que uno está más inmerso en el cine como director porque estás más dentro de la escena con la cámara. Entonces tú ya te mueves y de alguna forma quieres ser parte de la escena y te sientes un personaje más. Eso es lo que hace que una persona se sienta dentro de la película. En el teatro no, en el teatro es un solo punto de vista que abarca todo el escenario. Que bueno, es más de apreciar en conjunto todos los elementos. Pero sí, prefiero, creo que prefiero hacer teatro y cine. Teatro, ahora, fundaste una compañía de teatro que se llama Scenic. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues estaba yo en Australia, estaba yo haciendo trabajos que tenían que ver con editar, hice un detrás de cámara de una película, es un famoso behind the scenes de la película Ten Terrorists de Dee McClohan. Luego de ahí estuve haciendo también trabajos de teatro en la Universidad de Melbourne y pues de entrada yo siempre quise tener formar parte de una compañía que se dedicara exclusivamente al teatro. Entonces, pues pensé que Scenic, que es un nombre que descubrí en algún momento allá que tiene que ver con la escena en miniatura o en la escena en maqueta, pues sí, de ahí surgió esta idea de fundar esta compañía que nos lleva a crear, y es una compañía de impulso escénico, impulso escénico, ese es el término. A todo aquel que quiera hacer arte escénico, ahora, Scenic para eso está. ¿Tuviste un centro de entrenamiento de stand-up comedy en el World Trade Center? Tuve un centro de stand-up comedy de entrenamiento en el World Trade Center, sí. Lo renté un espacio, renté unas oficinas ahí y entrevistaba yo, bueno, más bien daba entrenamientos a muchos que querían hacer stand-up y otros que ya hacían y que iban y querían como refrescarse. Y todo a partir de una serie de ejercicios que yo modifiqué, inventé y logré la cohesión entre cursos y talleres de stand-up comedy. Entonces, era uno de los plus de esa oficina. Además, obviamente, pues hacíamos castings para películas. Empezamos a producir una película. A ver, y ahora otra cosa. Hiciste editaste una película de nombre Un artista en la familia. Así es. De Claudia Orantes, una película que se hizo y se filmó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así es. ¿Cómo fue? O sea, ¿por qué tú estuviste editando esa película? Yo estuve ¿O la editaste en su totalidad? Yo la edité porque estábamos filmando allá, yo hice el Data Manager, la película también la escribió Sandra Burgos y su socia, ella era Claudia Orantes, la directora. Al finalizar las filmaciones yo ya había, digamos que resguardado todo el material y al hacer un data manager, eso es tu chamba como data manager, ¿no? Entonces, pues cuidar el material, ¿no? Entonces yo cuidé el material en esa ocasión y pues algo vio la directora en mí, que yo ya había editado una película en Australia alguna vez y fue una película que se llamó Palero,
pasó por varios nombres, digo, al final fue All Languages, que quería decir que en todos los lenguajes se entendía la película y trata de... la escribí yo y me la llevé a Australia, la edité allá en los laboratorios de la Escuela de Cine de la Melbourne University y aprendiendo ahí, aprendí a editar, o sea, hacía yo trabajos para utilizar las computadoras. A los estudiantes les empecé a hacer sus videos, a editárselos totalmente gratis. Ya después me enteré que un editor allá cobra $150 la hora. Y bueno, sí, sí fue una experiencia exquisita acerca de cómo editar, que igual pasó aquí. Ahora, has hecho una gran cantidad de comerciales, hiciste a lo largo de tu carrera, ¿y qué diferencias encuentras con la experiencia de trabajar en telenovelas y con la experiencia de trabajar en comerciales? Es que el comercial es tan de chispazo, o sea, tal cual, o sea, traes la chispa en ese momento, vas a hacer un casting y te quedas en ese comercial y tiene mucho impacto ante la gente verdaderamente lo ve, ve demasiado comerciales las personas. Todo el mundo te reconoce y te ubica, no saben de dónde, pero no saben tu nombre, no saben quién eres, pero te están ubicando y entonces... Y la telenovela, pues obviamente es un trabajo mucho más de estudio, mucho más de escuela, mucho más creativo. Hay que tener un cierto grado de entrenamiento para lograr, pues, tener la paciencia de esperar, sobre todo. Porque actuar es facilísimo, actuar es muy divertido, entretenido, pero esperar es lo más complicado. Entonces, pueden pasar horas de espera hasta que finalmente ya te dicen, bueno, vas a escena y ya estás en escena listo con todos los elementos y interesante. Y listo, ¿no? Empiezas a hacer tu escena, a filmar, como debe ser. Ahora, ¿cómo fue tu experiencia? Porque fuiste asistente de dirección. Me estoy yendo como que del presente al pasado. Sí, sí, sí. Y hubo un tiempo que fuiste asistente de dirección de una telenovela que se llamó Mucho Corazón, que se filmó en Chiapas. Sí, Carlos Adalid era acerca de esa experiencia, era por favor. Carlos Adalid era el director de esa telenovela y fue un cuate que le vendió la idea al gobierno de Chiapas en ese momento, que era el gobernador era Sabines. Y yo estaba ya en Chiapas, yo no sabía que habían hecho la primera temporada, eran 15 episodios, algo así. Ya. Y yo estaba ahí y alguien dijo, pues necesitan un editor para esa telenovela y yo me apliqué. Excelente. Resulta que lo que necesitaba era un asistente de dirección. Y bueno, organizamos los siguientes 15 episodios que hacían falta para terminar la telenovela.